Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el día de hoy nos ocupa, hermanos, el título, El mensaje a la Iglesia de Cristo en Esmirna. Amén. En Esmirna. Decirles, hermano, que Esmirna, bueno, todas las iglesias de Asia Menor están ubicadas en la región en lo que hoy es Turquía, hermanos, ahí. Y esa, iglesia también era parte del Asia Menor. Eran 7 iglesias. Usted recordará que el Señor le dijo a Juan, escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Y le dice el Señor a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, amén, a Sardis, también a Tiatira, a Filadelfia y a la Odisea. Nosotros, nuestro viaje por las iglesias apocalípticas, así llamadas por el mensaje que está dirigido a ellas, nos ocupa hoy y vamos a hacer esta estación en Esmirna. Dice la palabra del Señor lo siguiente, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y los versículos del 8 al 11. Leemos lo que la palabra del Señor dice. Amén. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Hemos visto, por lo menos en el mensaje a la iglesia en Éfeso, cómo el Señor intenta corregir a Éfeso, el que había dejado la iglesia su primer amor. Y le recuerda, por tanto, de dónde había caído, y le dice, y arrepiéntete, sé celoso y arrepiéntete, porque si no lo haces, yo voy a venir y voy a quitar el candelero de su lugar, le dijo el Señor a la iglesia en Éfeso. Ahora, en Esmirna hay una situación bastante complicada. La iglesia está sufriendo una persecución. La iglesia está siendo azotada por el diablo. Satanás mismo está, hermano, accionando en contra de la iglesia, y Satanás mismo iba a echar a algunos de los hermanos de la iglesia en Esmirna a la cárcel para que sean probados. Y vamos a ver qué principios nosotros podemos extraer de aquí para aplicarlo a la iglesia y a nuestra vida cristiana. Porque ya hemos dicho, no es que hubieran solo 7 congregaciones o 7 iglesias de Cristo en aquella región, sino que habían muchísimas. Sin embargo, Dios quiso dejar evidencia y testimonio escrito de lo que pasaba en
las iglesias, porque estas cosas que sucedieron allá estaban también y están todavía aconteciendo en nuestros tiempos, y la iglesia se encuentra en ese grave peligro constantemente. Por lo tanto, nos dice a nosotros la Escritura aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto es, el Señor se está dirigiendo al mayordomo, al administrador, al obispo, al pastor, a la persona responsable de Esmirna. Y le dice el Señor: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hemos visto ya en Éfeso, cuando el Señor se presentó a la iglesia de Éfeso, le dijo: yo soy el que tiene las 7 estrellas en su mano. Yo soy también, le dice el Señor, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Fíjese que aquí, en los mensajes de las iglesias apocalípticas, el Señor siempre se revela a la iglesia de tal manera que lo hace para corregir, hermanos, para corregir lo que haya que corregir, la deficiencia que haya en la iglesia, o, hermano, lo que el Señor tenga que comunicar. En esta ocasión, si usted mira cómo el Señor Jesús se presenta aquí, o le pide a Juan que lo presente a esa iglesia, le dice: yo soy el primero y el último. Es decir, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna, y también a nosotros: todos los sufrimientos que tú puedas experimentar en toda tu vida, ya sea tu vida personal, tu vida ministerial, tu vida en todos los sentidos, yo ya los padecí, yo ya los sufrí. Yo viví en carne propia la traición, el rechazo, la muerte. Yo ya lo sufrí, dice el Señor. Eso es lo que está diciendo. Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Yo soy el que mataron. Yo soy el que pagó por los pecados, el que crucificaron. Yo soy, es decir, el Señor le dice a la iglesia: yo ya padecí la muerte. Yo ya sufrí, yo ya sé qué es eso. Yo ya sé qué es el sufrimiento, porque sufrí por ti, iglesia, porque he pagado el precio. Y dice allá en el libro de Corintios, si usted mira en el capítulo 6, versículos 19 y 20, nos dice la Biblia: porque fuisteis comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice también en el libro de los Hechos, capítulo 20, allá por el versículo 28, dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No fue con sangre ajena, no fue con sangre extraña, fue con su propia sangre, con su propia vida. El precio que se pagó fue la vida del apreciado, la vida de Cristo. Por lo tanto, Cristo le dice a la iglesia en Esmirna y también a nosotros: los sufrimientos que puedas estar experimentando, las situaciones duras de muerte, incluso que tú puedas estar experimentando, yo ya las padecí. Yo soy incluso el que estuve muerto, yo ya estuve muerto, ya fui allá. Ya descendí a las partes más bajas de la tierra, ya fui hasta allá, hasta el abismo, ya fui hasta allá, al Hades, ya descendió hasta los lugares más bajos de la tierra. Y desde allá emergió, pues dice: yo soy el que estuve muerto y vivió. Es decir, la muerte no pudo retenerlo. Jesús entonces a la iglesia
de Esmirna se le presenta como el vencedor, como el que ha vencido, como la palabra de Dios nos va a decir más adelante en el capítulo 5 de Apocalipsis, la raíz del linaje de David, el león de la tribu de Judá, ha vencido, es decir, ha salido victorioso. La muerte es sorbida en victoria porque ya no pudo ser retenido por ella. Entonces Cristo le dice a la iglesia que Él es el que murió, pero que ahora está vivo porque Él resucitó. Resucitó de entre los muertos. Y esta es, como dice el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca es que se confiesa para salvación. Entonces nosotros miramos esto y vemos la importancia de la presentación de Cristo como el que sufrió el martirio, como el que sufrió la muerte. Dice el Señor, yo soy el que dice esto. Versículo 9. Amén. Si usted está leyendo conmigo, estamos en Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 9 ahora. Amén. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Amén. Hermano, primero el Señor le dice a la iglesia en Esmirna, yo conozco tus obras, conozco también tu tribulación y conozco tu pobreza. La iglesia del Señor no es una iglesia rica. O sea, no es una iglesia que tiene, hermano, ese poder económico, hermano, de que hasta pueda tener su propia moneda, ¿verdad? Su propio país, su propio reino, su propio imperio, su propio dominio. No. La iglesia del Señor se ha caracterizado por hacer voto de pobreza. La verdadera iglesia del Señor tiene voto de pobreza. Pero, ¿por qué es importante el voto de pobreza? Porque esa necesidad o las necesidades que existen y se dan son las que nos permiten estar cada vez más cerca de Dios. Como el apóstol Pablo lo dijera en la carta de Corintios capítulo 12, la segunda carta. Nos dice ahí el Señor, dice, y para que la excelencia de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un mensajero de Satanás, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee de día y de noche, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa entonces esto para nosotros? Que el poder de Dios se perfeccione en la debilidad. Es porque mediante la debilidad, la enfermedad, la pobreza, la necesidad, Dios manifiesta su obra, Dios manifiesta su poder, Dios manifiesta su misericordia, porque de esa manera nosotros dependemos de Dios y no de otras cosas, no de los bienes materiales de este mundo que son perecederos. Le pertenecemos a Dios y por pertenecerle a Dios, Dios también tiene cuidado de nosotros. Entonces aquí el Señor le dice a Esmirna, yo conozco tus obras y también conozco tu tribulación. Déjeme decirle que la iglesia de Esmirna sufría persecución. Sufría, hermanos, unas situaciones difíciles. No era fácil, hermano, ser cristiano. Era tan difícil ser cristiano que los andaban persiguiendo, los amarraban, los encarcelaban,
los ejecutaban, los mataban. De hecho, en el versículo siguiente, el Señor nos va a indicar, aún faltaban padecimientos, aún había más que hacer. Y los cristianos tenían que ofrendar su vida, fíjese bien, con tal de permanecer en la fe del Señor. Era algo muy duro, algo muy doloroso. Para esto se necesita conocer un poco de la historia de la iglesia. Es necesario conocer lo que es, hermanos, así la historia de la iglesia. ¿Por qué decimos nosotros amén? Que es importante conocerla. Porque hay muchas cosas, hay muchos elementos que necesitamos saber y aprender. La iglesia sufrió persecución en gran manera. De hecho, Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, estaba exiliado en una isla llamada Patmos, que prácticamente, hermano, estaba allí dentro de lo que es el mar Egeo. O sea, creo que está en el mar Egeo. Esto es una isla pequeña y había sido así, de esa manera, llamemos exiliado, hermano, allá. Y esto con mucha suerte, porque muchos de los cristianos eran agarrados y estos eran ejecutados, eran matados. Por esto el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, yo conozco tus problemas, yo conozco tus tribulaciones. Y es que el Señor no ignora nada de nosotros. El Señor no ignora el problema que usted tiene. No ignora los problemas económicos, no ignora los problemas de salud, no ignora, hermano, los problemas domésticos, familiares, situaciones duras, difíciles, situaciones de empleabilidad, situaciones de todo tipo. El Señor conoce todas nuestras necesidades, Él conoce todas nuestras obras y nada le es oculto al Señor, nada le es oculto. Así como tampoco nada le es imposible, porque no hay nada que sea imposible para Dios. Ahora, el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Es decir, que el Señor le dice a esta iglesia en Esmirna, ustedes tienen una pobreza bastante dura, bastante deprimente, terrible, pero tal vez es aquí donde se comprende uno de los dichos de bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, si usted va conmigo a la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, la palabra del Señor nos dice a nosotros lo siguiente. Amén. Dice el versículo 3. Amén. Capítulo 5, versículo 3. Cuando Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor en su palabra. Ahora, fíjese que aquí, hermano, el Señor nos está enseñando, nos está diciendo de que es posible que la pobreza la experimentemos en todo sentido. No solamente la pobreza material, sino también la pobreza espiritual, porque puede darse en nosotros. Y la pobreza espiritual a veces, hermano, nos lleva a una situación en la que comenzamos a dudar de la fe, a dudar de Dios y si estaré haciendo o no lo correcto en las cosas de Dios, y nos pone en esa categoría. Dios, que es todopoderoso, Él conoce todas las situaciones de nosotros y dice el Señor, yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. Y luego dice, pero tú eres rico. ¿Por qué? ¿Qué significa esta expresión? Y usted probablemente me estará diciendo o se estará diciendo desde ahí donde usted está, hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que son pobres, pero que son ricos al mismo tiempo? Ah, es que lo que sucede
es que no, la riqueza en el Señor no depende de los bienes materiales. La riqueza en Dios proviene de la relación que el hombre tenga con Dios. Porque si el hombre, aunque sea pobre económicamente o materialmente, pero ese hombre tiene a Dios en su vida, esa mujer es temerosa de Dios y vive en el Señor, a esa mujer no le falta nada. Siempre va a tener aceite, siempre va a tener masa para amasar, siempre va a tener alimento, siempre va a tener la bendición, porque ella tiene una riqueza de la cual nosotros, hermanos, ni siquiera podemos tal vez imaginarla, porque es una riqueza enorme. Dice, porque somos ricos, pero en Dios. Somos ricos en el don que Dios nos ha dado. Esto nos recuerda, fíjese bien, un acontecimiento en Lucas capítulo 12. Si usted mira conmigo, Lucas capítulo 12, nos damos cuenta de algo que el Señor, reprendió a unos hombres que le dijeron, maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y el Señor le dijo, bueno, varón, y aquí dice, hombre, ¿quién me ha declarado a mí como juez o como partidor ahí de algo? Nadie me ha declarado así, dijo el Señor. Y miren, dijo, guárdense de estas cosas. Amén. Lo leemos literalmente para que usted tenga, hermano, este contexto. Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante. Dice, hermano, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En la iglesia de Esmirna, el Señor le dice a la iglesia, yo sé que ustedes son pobres, yo sé que ustedes tienen una pobreza aquí, que es difícil, para ellos era difícil conseguir empleo por ser cristianos. Para ellos era difícil que les dieran préstamos. Para ellos era difícil cultivar la tierra. La vida les era imposible. Estaban rodeados de todo un sistema que era contrario a la fe del Señor. Era tan duro vivir así, hermanos, que probablemente ni agua podían conseguir bien. Y, hermanos, era una pobreza y los tenía sumergidos así. Y probablemente aquellos que no estaban del lado de Dios, gozando de muchos bienes y de mucha cosa buena allí, y decían, esto es por adorar a un Dios, vea, imagínense ustedes privándose de tanta cosa aquí, etcétera, etcétera. Y el Señor les dice, yo conozco la pobreza de ustedes, pero ustedes son ricos. Es decir, ¿por qué? Porque dice la Biblia que el que hace para sí tesoros, ese no es rico para con Dios. Pero el que busca a Dios primero, ese tiene todas las cosas. Por eso dice la Biblia, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para el sacrificio, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Por tanto, dijo Cristo, no os afanéis por qué vas a comer, qué vas a vestir, porque los gentiles piensan estas cosas, pero ustedes ya son hijos de Dios y Dios tiene cuidado de todas esas cosas.
Y si no, consideren las aves del cielo, que no trabajan, ni ciegan, ni cosechan, y ni guardan en graneros, y sin embargo, vuestro Padre que está en los cielos todos los días las alimenta. ¿Cuánto más no tendrá cuidado de vosotros vuestro Padre que está en los cielos? O si considerad ahora los lirios del campo, que no hilan, y sin embargo os digo que ninguno, y que se visten en la hierba del campo, qué preciosos, os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno solo de ellos. Y si así viste Dios la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más no tendrá cuidado de vosotros? El Señor entonces nos enseñó que la riqueza del hombre, porque la vida del hombre, dice Lucas, no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dice Lucas 12:15. La vida del hombre no consiste en eso. La vida del hombre consiste en que esté de la mano con Dios. Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo porque la pobreza, hermano, lleva a la necesidad de alimentarse, la necesidad de comer, hermano, y la gente pues, por comer hace varias cosas, ¿verdad? Y incluso a veces hasta robar y hacer cosas malas, pero la Biblia nos enseña a nosotros. Dice hablándonos de la tentación de Jesús en el desierto, pasados 40 días de estar ayunando sin comer ni beber agua, sintió hambre. Entonces vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que usted no puede decir, es que yo no tengo comida y me voy a morir de hambre. De hambre no se va a morir. De hecho, la Biblia dice que no hay justo que mendigue pan. Y entonces Dios va a proveerle, Dios le va a conceder, pero es necesario que usted y yo tengamos la fe suficiente como para creer que ya lo recibimos, porque la fe es o tiene la capacidad de hacer posible aún lo que no se ve, aún lo que no es visto por nuestros ojos ni palpado por nuestros sentidos. La fe es posible para los que creen en Dios y para los que confían en el Señor. Esto es un mensaje fuerte, yo sé, porque de repente dice, hermano, me está considerando a mí como que si yo fuese falto de fe o algo parecido. No, estoy diciéndole que usted ha creído y confiado en un Dios que tiene ese poder, que tiene el poder, la habilidad de poder hacer posible lo que para usted y para mí es imposible en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza carnal. El Señor entonces le dice, amén, vamos a volver a Apocalipsis en el mensaje a Esmirna, capítulo 2, y vamos a leer ahora, hermano, una parte del versículo 9 que dice, después que dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es decir, que allí en Esmirna había gente blasfema, había gente contraria a la fe. O sea que Esmirna estaba luchando no solamente con las necesidades materiales, no estaban luchando solo con condiciones de pobreza y precariedad, estaban luchando contra falsos hermanos. Estaban luchando con personas que no eran sinceras con Dios, sino que ellos hacían sus cosas y tenían propósitos oscuros dentro de Esmirna. Dice la Biblia que existían este grupo de personas, dice, y yo conozco, dice el Señor, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Esto es, como que decían que eran descendientes de la nación escogida por Dios, y dice, y no lo son,
No lo son, dice, sino que son sinagoga de Satanás. O sea, Dios los veía a ellos y dice, ellos no son judíos, sino que son una congregación demoníaca, una congregación del demonio. Es decir, era ese grupo de judíos, ese grupo de personas, no eran siervos de Dios. Más bien servían a los propósitos oscuros de Satanás. Y probablemente ellos mismos vendían a sus hermanos. Probablemente ellos mismos los hacían fracasar. Ellos mismos hacían pacto con la gente rica para quitarles las tierras, para quitarles el ganado, para quitarles los animales, quitarles las propiedades, echarlos y hacerlos vivir en la extrema pobreza. Hermano, no es fácil y no sería fácil para una persona muy pobre el ser cristiano, el mantener su fe, si sabiendo que al dejar de ser cristiano todas las puertas se le van a abrir, los bancos le van a prestar, las tierras se las van a dar hasta regaladas para que las coseche, para que las siembre y va a tener buena cosecha y buena comida, pero si es cristiano le cierran todas las puertas. No era fácil vivir como cristiano en ese tiempo, no era fácil, era algo muy duro, muy fuerte que estaba viviendo la iglesia en ese lugar. Y dice la palabra del Señor que había ese grupo de personas allí en Esmirna y que el Señor dice, yo los conozco y ellos no son judíos, sino que son sinagoga. Esto es una congregación de Satanás. Es decir, hermanos, cuando menciona la palabra Satanás, yo no sé si usted entiende que ese nombre significa el diablo, significa el ser que está contra Dios, o sea, servidores del reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas, pero estaban allí en Esmirna y estaban en medio de esa situación. Entonces era más duro todavía la situación, porque la lucha no solo era mente física, material, económica, comercial, sino que era también espiritual, porque estaba esa gente allí. Y eran una congregación demoníaca, una congregación de Satanás, dice ahí la Biblia. Entonces ahí estaba entronizado Satanás en ese lugar también, hermano. Y la Biblia dice, amén, mire lo que dice el versículo 10. Amén, Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Aquí hay varios elementos que vamos a agregar. Fíjese que en Esmirna, no solamente, como decíamos, se trataba de que eran pobres, perseguidos, y que estaban, hermano, asfixiados por todas partes, como ya lo hemos explicado, sino que viene el Señor, hermano, y ahora de remate viene y les dice el Señor a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. Estas expresiones, este mensaje que les llegó a los hermanos en Esmirna, les hace ver que si bien estaban sufriendo, y estaban padeciendo ya hasta ese momento, todavía le faltaba más padecimiento. Es decir, les faltaba todavía sufrir otro tanto más. Hermano, qué tremendo. El Señor viene y les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, Señor, ¿y todavía viene más? Sí, todavía viene más. Todavía viene más sufrimiento. Hermano, era duro, hermanos. Bien duro. Al estudiar esto, yo sé que este es un estudio panorámico, no estamos haciendo un estudio profundo o exegético de esto, sino que es un panorámico así, hermano, mirando así un mapa entero de las cosas que estaban sucediendo. Era bastante duro, bastante doloroso examinar y mirar y ser cristiano en esas condiciones. Dice la Biblia que el Señor le dijo a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, mire usted, hermano, el diablo, les dice el Señor, va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. Y el Señor no les dijo, yo lo voy a evitar,
yo no voy a permitir que los eche a la cárcel. No es eso lo que dijo el Señor. El Señor dijo, sí, Satanás lo va a hacer. Los va a echar en la cárcel. Es decir, pobres, hermano, perseguidos y ahora presos, encarcelados. Hermano, ¿y que eran delincuentes? No, si iban a armarle juicio de alguna cosa y los iban a acusar y los iban a meter presos. Y dice la Biblia, va a echar a algunos en la cárcel. Amén. Los va a echar en la cárcel y dice, para que seáis probados. Es decir, no siempre los que van a la cárcel es porque son delincuentes. Hay gente que, no, es que son delincuentes y esto. No, muchas de las veces es el Señor que está probando a ver si su siervo es capaz de resistir esa prueba de fuego para ver cómo va a salir de pulido de allí, de esa prueba. Entonces, hermano, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Le dice el Señor, miren, vas a padecer, sí, pero no temas. Le dice el Señor, no temas. No temas en nada esto, porque el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Esto, por 10 días, es porque el Señor pone un límite. Es decir, no, el sufrimiento no iba a durar para siempre. Era un tiempo, nada más era un lapso de tiempo el que iba a suceder esta tribulación terrible, horrible, de lo que iba a suceder, hermano. Y el sufrimiento de una persona, bueno, puede ser que el sufrimiento se acabe porque ya dejó de padecer en la persecución, ya dejó de padecer la enfermedad, ya dejó de padecer todo lo malo que tenía. Pero también puede ser que dejó de padecer porque se murió. Y al morirse, pues ahí se acabaron también los padecimientos. Allí ya no va, porque ya no hay más. Entonces, hermano, dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará de algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Tendrán tribulación por 10 días. Pero le dice el Señor, y aquí viene otra cosa más todavía. O sea, no solamente lo que habíamos dicho antes, y que los iban a echar a la cárcel, sino que ahora el Señor les dice, los van a matar. Es decir, los van a matar. Y va a suceder. Es decir, los van a matar. Y va a suceder. El Señor dice, sí va a pasar. Hermano, y usted dice, ¿y el Señor por qué no los va a salvar? Porque no es su voluntad. Porque no es su voluntad. Amén. No es su voluntad salvarlos. ¿Ya? Y eso a veces cuesta aceptar la voluntad de Dios así, porque a veces oramos nosotros y decimos, Señor, yo quiero sanar, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y nosotros decimos lo que queremos, pero ¿qué es lo que Él quiere? O sea, la voluntad de Él es la que nosotros debemos aceptar. Por eso es que en la oración, hermano, nosotros le decimos al Señor, Padre, hágase tu voluntad, no la nuestra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra con nosotros, así como la voluntad tuya se hace en el cielo. Pero es lo que Dios quiere, lo que se hace. La voluntad de Dios es la que prevalece, no la voluntad nuestra. Y eso a veces cuesta. Hay hermanos hermano, qué mensaje, como que sí, qué consuelo el que nos da usted, hermano. No, es necesario decirlo. De hecho, el apóstol Pablo, cuando oró por su enfermedad, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Es decir, que te baste con que ya eres salvo y estás anotado en el libro de la vida. Con eso ya te hice bastante y es suficiente. Si te llegas a morir mañana, ya vienes conmigo aquí y se acabó. Punto. Dejas de sufrir, dejas de padecer. Y ya sabemos cómo murió el apóstol Pablo. Ya sabemos que fue decapitado. Amén. Fue asesinado, llamémosle de esa manera. Y para eso también se necesita conocer un poco de historia de la iglesia. Ahora, mirando nosotros, dice la Biblia, dice, amén, sé fiel, le dice el Señor a la iglesia en Esmirna, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, o sea, el Señor le dijo, sé fiel hasta que te estén matando, hasta que te maten, hasta que te mueras. Y yo te voy a dar la corona de la vida. Señor, pobre y me voy a morir pobre, Señor, y todo esto, y al final me matan aquí. Mire, hermano, quiero contarle algo. Y esto es, tal vez esto pertenece al estudio, un estudio un poco más profundo, tal vez no al panorámico en sí mismo, sino un poquito más profundo. Y es el hecho de que en Esmirna
Por ejemplo, vivió un hombre entre el año 70 y el 155 después de Cristo, que se llamaba Policarpo. Se estima que Policarpo en Esmirna era el obispo de la iglesia en Esmirna. Y la Biblia dice que en la persecución del Imperio Romano, a este Policarpo lo quemaron en la hoguera, es decir, lo colocaron. Bueno, algunas historias con respecto a este tema cuentan que Policarpo fue echado vivo dentro de una olla de bronce en la hoguera para que se quemara, hermano, para que se quemara allí, y así murió Policarpo de Esmirna. Entonces, aquí estamos hablando de palabras mayores. O sea, ser cristiano, hoy día ser cristiano es fácil. Hoy día, mire, si usted quiere, hace esto, hace lo otro, aquí y allá, y nadie le dice nada. Ser cristiano hoy es facilísimo. Ser cristiano en el tiempo de la iglesia primitiva no era fácil. No era fácil, era muy difícil. Dice la Biblia, el diablo iba a echar a algunos de ustedes en la cárcel. Sean fieles hasta el momento en que estén muriendo, hasta el momento de la muerte, y yo les daré, dice el Señor, la corona de la vida. Yo les voy a dar la corona de la vida. Y cuando dice sé fiel hasta la muerte, y cuando dice el Señor no temas en nada lo que vas a padecer, viene a la memoria aquello que dice Mateo capítulo 10, cuando dice el Señor, no teman a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Temed más bien a aquel que tiene poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Sí os digo, a este temed. También lo dice Lucas capítulo 12. Entonces, nosotros debemos, hermanos, de mirar esto, porque esta es la fe cristiana y bajo estas bases estamos. Se estima que Policarpo fue también discípulo de Juan, hermano, de Juan el apóstol, el que escribió esta carta a Esmirna. Entonces el Señor le dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por esta causa, cuando una persona se convierte al Señor, nosotros como iglesia le decimos al nuevo hermano o a la nueva hermana y le decimos, mire, ¿sabe usted el compromiso con el Señor? ¿Hasta cuándo dura? ¿Sabe cuál es la vigencia del compromiso que usted quiere adquirir? Y la persona, si está consciente, dice, sí, yo sé que es hasta que me muera o hasta que Cristo venga. Por eso el Señor dice, y este es un principio de fe que no se puede obviar, es un principio de doctrina exigente, es decir, no hay ninguna salvedad aquí. La Biblia nos dice a nosotros, a los cristianos, a las personas que quieren estar bien con Dios y obedecer a Dios, dice, sé fiel hasta la muerte. Ese es el principio. Y yo te daré la corona de la vida. Aquí hay una parte condicional. Si la persona es fiel hasta la muerte, el Señor le da la corona de la vida. Si la persona falla y no es fiel hasta la muerte, entonces el Señor está en todo su derecho de no darle nada. De no darle nada. Porque es solamente el que persevera hasta el fin, como dice Mateo 24:13. El que llega hasta el final, a ese es el que se le da la corona de la vida. Y termina el mensaje de Esmirna en el versículo 11 diciendo, en 2:11 de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la promesa del Señor? El que logre llegar y se muera, el que logre llegar hasta la muerte, el que logre llegar siendo fiel hasta el final, ese no va a sufrir daño de la muerte segunda. La segunda muerte, la del lago ardiente de fuego, la del infierno, no va a sufrir ese daño. Y esa es una promesa que el Señor dejó sellada aquí en su santa palabra para todos los creyentes. Si usted está como creyente en Cristo, sea fiel hasta la muerte
y el Señor mismo le dará la corona de la vida. Y el que logre vencer no sufrirá daño de la segunda muerte. Promesa hecha por el Señor, dada por el Señor para su iglesia. Amén, hermanos. Yo sé que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.